Estudiantes, buenos días. En este tutorial les voy a explicar un poco sobre la unidad didáctica, trabajo que está programado para la semana 4, pero que es importante ustedes vayan conociendo y vayan explorando, de modo que si en este proceso de observación y de acercamiento a la institución educativa pueden empezar a diligenciar este formato, mucho mejor porque van a adelantar. Bien, entonces eso es única y exclusivamente para práctica pedagógica 3, octavo semestre. Vamos a hablar de la unidad didáctica. ¿Qué es esa unidad didáctica? Esa unidad didáctica es esa forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido. Y este elemento de contenido es un eje transversal e integrador a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa unidad didáctica que nosotros planteamos debe dar respuesta a todos los elementos curriculares. Yo, para planear una clase, debo saber qué voy a enseñar y en qué voy a enseñar van los objetivos y los contenidos. Debo saber cuándo enseñar, cuál es esa secuencia de actividades que me van a permitir cumplir esos objetivos propuestos, cómo enseñar, qué metodología, qué recursos, qué ayudas voy a buscar para saber cómo debo enseñar, cómo realizar ese proceso y cómo comprobar ese aprendizaje, cuál es el método de evaluación. Por lo tanto, esa sería como la estructura general de una unidad didáctica, donde yo haga una descripción general de todo el proceso, de toda la unidad, ¿cierto? De la unidad que yo creé, porque yo la voy a crear pensando son en las necesidades y en las particularidades de un grupo en especial del contexto educativo donde estoy realizando mi práctica, pero sí es importante que reconozcamos estos elementos que son importantes. Yo les puse ayer en la plataforma dos formatos. Dice formato 1, unidad didáctica, formato 2, unidad didáctica. Este es el formato 1. Entonces, unidad didáctica. Acá vamos a incluir todos los datos generales. En qué área la vamos a trabajar, cuál es la asignatura o línea, cuál es el grado, el bimestre, la unidad didáctica número 1, 2, la que usted programa, número de clases 8. Recordemos que esta unidad didáctica es una secuencia de actividades programada para 8 clases de práctica pedagógica. Título. El título ustedes lo van a poner acá. Quitan esta palabra de título y ahí lo van a incluir, ¿cierto? Entonces, el título. Ese título es el diseño que usted va a dar para que las personas conozcan su unidad didáctica con una frase, con una pregunta orientadora, con cualquier elemento que usted crea es pertinente. Diseñe el nombre que identificará su unidad didáctica. Aquí lo va a escribir, aquí. Recuerden que es necesario que ese título aborde los contenidos, resuma, ¿cierto? Compendie los contenidos o el eje temático principal. La función de esa identificación es poder estructurar y dar forma a esa unidad didáctica. Vamos a orientar ese sentido de contenido de acuerdo a la disciplina, al área, al contexto, a las necesidades de los estudiantes o a todos los elementos que éste debe comprender. Acá dice, puede formularse como enunciado o como problema o interrogante. Usted decide, usted es libre de hacerlo. En todo caso debe ser llamativo, ¿cierto? Que alguien coja su unidad didáctica y diga, hombre, esto se ve interesante, vamos a leerla, vamos a trabajarla. El título lo vamos a escribir donde dice título, es decir, acá usted borra esta palabra y ahí escribe su título. Aquí en este espacio va a describir brevemente, en 3, en 5 renglones, los elementos que usted considera importantes de su unidad didáctica. La va a presentar. No va a escribir objetivos, no va a escribir, la va a describir y la va a presentar. Esta unidad didáctica está programada para el desarrollo de tal habilidad porque considero que en el proceso de los estudiantes se deben tener en cuenta esos elementos. Usted la presenta. Que sea algo interesante, algo que llame la atención. 3 o 5 renglones aquí debajo del título. Posteriormente, hay una justificación. Claro, hay algo que a usted lo llevó a crear esa unidad didáctica, a escoger ese tema y no otro. Eso es lo que usted va a hacer acá. En ese apartado va a explicar esas razones por las cuales usted desarrolló esos contenidos y esa unidad. ¿Cuál es la funcionalidad de esa unidad? ¿Cuál es la relación específica con el proceso de enseñanza-aprendizaje y con las acciones propias del salón de clase donde usted está? ¿Por qué esa unidad y no otra? Va a incluir una descripción del enfoque con el que va a trabajar. Si su unidad didáctica está enfocada para el desarrollo de talleres o para los centros de interés o para el desarrollo de proyectos o para el aprendizaje cooperativo, usted decide, pero también en esta justificación nos va a explicar y nos va a contar de forma muy breve por qué está orientada a este caso. Si es necesario buscar bibliografía que le aporten al tema, pues hágalo, donde se puede apoyar de algunas teorías explicativas. Perfil de los estudiantes. Esta tarea ya está hecha. Si usted va a hacer esta parte, recuerde que en la ficha de observación de las 3 semanas que aún no han terminado, trabajamos esa caracterización de los estudiantes a nivel
cognición, comportamiento, socialización y comunicación, creo que las 4 dimensiones. Entonces simplemente va a tomar esa caracterización que ya hizo y la va a describir acá, la va a resumir o la va a copiar tal cual como usted considere. Lo importante es que sí incluyan y describa ese perfil de los estudiantes. Tienen estas y estas características. Por lo tanto, yo ya justifiqué cómo va a ser mi unidad didáctica. Bien, objetivos didácticos. En este apartado vamos a determinar objetivos generales. Recuerden que cada clase, cada secuencia, cada clase tiene un objetivo específico, pero aquí vamos a encontrar los objetivos generales de la unidad didáctica. Los objetivos se los podemos dividir en 3 niveles que son conceptual, procedimental y actitudinal. Entonces, los conceptuales son los que están relacionados con el saber. Yo qué pretendo que el estudiante aprenda con esta unidad didáctica, ¿cierto? Los procedimentales, ¿qué debe hacer? Debe presentar una guía de trabajo, desarrollará un proyecto pedagógico, desarrollará un sociodrama, desarrollará un estudio de caso, usted decide. Y los actitudinales relacionados con el ser, los que nos permiten demostrar interés, responsabilidad por las actividades, participación activa. Entonces, identifique, por ejemplo, 2 de cada uno o 1 de cada uno. Usted decide, es su unidad. El objetivo es que sí comprenda la parte conceptual, procedimental y actitudinal. La metodología la vamos a describir de manera general. Yo voy a plantear de forma general cómo va a ser, en qué énfasis va a tener, qué énfasis metodológico va a tener mi unidad didáctica. Es posible que usted tenga planteado en una actividad que realicen trabajo individual, en otra que hagan exposición, en otra que hagan un taller, en otra que trabajen en trabajo en equipo, pero defina una que va a caracterizar toda su unidad didáctica y justifíquela. El aprendizaje cooperativo, porque según Díaz Barriga cumple con 3 elementos importantes que son estos, estos y estos, y de acuerdo a las características de los estudiantes considero que si trabajo esta metodología se pueden desarrollar habilidades y destrezas para minimizar esta situación particular, ¿bien? Pero defina la metodología general de su práctica, de su unidad didáctica. Temas transversales, importante. Esos temas transversales nos permiten reconocer esos contenidos que están implícitos o explícitos en la unidad que usted plantea. ¿Qué significa implícito? Que se desarrolla a la par, así usted no esté pensando en desarrollarlo. Por ejemplo, el respeto por la diversidad. Ese sería un tema transversal, puntual y obligatorio de las unidades didácticas de licenciatura en educación especial, ¿cierto? El respeto por la diversidad. Ese sería un eje transversal. Educación para la paz, conciliación, resolución de problemas, salud, educación sexual, el que usted considere necesario que va y que se evidencia en toda la unidad didáctica que usted ha creado. Como les digo, de forma implícita o de forma explícita, que usted tenga alguna actividad puntual para el respeto a la diversidad, para reconocer la discapacidad dentro del aula, para trabajar la paz, la educación para la paz dentro del aula. Esos ejes transversales que usted puede identificar, identifique 1, 2, los que usted crea convenientes. Atención a la diversidad. En este espacio usted solo va a describir si hay diversidad. Siempre va a haber, recuérdenlo, cuando hablamos de diversidad no hablamos solo de discapacidad, sino que hablamos de personas diversamente hábiles, es decir, todos nosotros, ¿bien? Entonces acá debe hacer una descripción del proceso. Una descripción, qué metodología va a utilizar, cuáles son esos recursos, si es necesario realizar cambios o adaptaciones curriculares, cómo se da esa flexibilización curricular y por qué. Y aquí finaliza con su nombre, docente en formación. Este primer formato que pretende orientar al lector y a ustedes frente a lo que quieren desarrollar en esa unidad didáctica. Yo identifico una metodología general, yo identifico unos objetivos generales, yo identifico cómo voy a atender a la diversidad y cómo voy a dar respuesta a esas necesidades. Este es el formato número 1. El formato número 2 está acá. Digamos que pretendemos que sea muy similar al que ya usamos en el semestre anterior. Colegio, nombre del colegio, el título de la unidad didáctica, usted ya lo había creado previamente, los mismos datos que están al lado anterior, reflexión para cada clase. Acá escriba una reflexión pequeña con la que vaya a iniciar el trabajo en cada clase con sus estudiantes.
Clase 1, fecha de la clase 1, objetivos didácticos. Allí planteó anteriormente unos objetivos generales. Estos objetivos didácticos son el paso a paso que le permite cumplir con esos objetivos generales que usted ya planteó. Ahí mismo usted va a plantear los criterios de evaluación para esos objetivos. Si el objetivo didáctico de esta clase es que el estudiante desarrolle habilidades sociales para el trabajo en equipo, el criterio de evaluación es que realice la actividad de exposición donde cumpla un papel específico en su grupo de trabajo. Por ejemplo, ese sería el criterio de evaluación. Usted va a verificar que el estudiante sí participa activamente en el grupo, que sí hace parte activa del mismo, que asume con responsabilidad todas las funciones que le son asignadas. Contenidos, cuál es el contenido temático que vamos a trabajar y el eje transversal que usted identifica en esa unidad para este tema específico. Condiciones de trabajo, las que ustedes quieran, trabajarán en grupos, traerán bombas, traerán lo que ustedes consideren. Agenda de trabajo, acá solamente tiene que especificar el paso a paso de las actividades que van a realizar. Primero, una actividad de socialización. Segundo, trabajo en equipo. Tercero, trabajo individual. O primero, trabajo individual, luego trabajo en equipo, luego retroalimentación general. Describen las actividades que van a realizar. La metodología específica para el aula. Realizará grupos de trabajo, como usted considere. Procedimiento de evaluación y esos instrumentos. Usted cómo va a evaluar, pero arriba ya tiene los criterios de evaluación. Es a partir de eso. Y aquí, recursos y espacios. Observaciones generales, lo que usted considere importante. Así están programadas las 8 clases para que usted las describa. Ahora bien, en el último apartado está la atención a la diversidad. Usted va a identificar esos estudiantes a los cuales es necesario hacerle adaptaciones de acuerdo a esta unidad didáctica. Aquí va a descubrir quién es el estudiante, cuáles son las características de ese estudiante, qué elementos importantes usted considera la gente debe conocer, porque va a realizar las adaptaciones metodológicas. Si arriba dijo que iban a trabajar en equipo, ¿cuál es la adaptación metodológica que va a hacer a esto? ¿Cuáles son las actividades comunes para el grupo? ¿Y cuáles son las actividades específicas para este estudiante, de acuerdo a sus necesidades y a sus características? Arriba usted plantea un objetivo, pero de acuerdo a las características es posible que el estudiante no cumpla con este objetivo o que este contenido no sea tan importante para este estudiante porque vamos a hablar de habilidades para la vida y es necesario que él sea mucho más práctico. ¿Cuáles son esas adaptaciones que usted va a hacer? Adaptaciones a los criterios de evaluación, no todos van a exponer, pero este niño como no tiene lenguaje oral, pues simplemente me va a hacer un escrito donde me presente el resumen de la clase, por ejemplo. Su firma, docente en formación. Estudiantes de práctica 3, entonces recuerden que desde ayer, que fue 15 de marzo, ¿sí?, está en la plataforma estos 2 formatos para que por favor los revisen. Este tutorial les puede dar luces de cómo lo pueden realizar. Si ustedes tienen alguna duda, por favor comuníquense conmigo. Recuerden revisar los criterios de evaluación y las fechas de entrega. Esta tarea no es para allá, es para que vayan adelantando en lo que puedan de acuerdo a la ficha de observación. Como parte final, recuerden que la ficha de observación debe entregarse entre el 25 y el 28 de marzo, de viernes a lunes de la próxima semana, y que estamos entregando nuestros diarios de campus y nuestro plan de clase, finalizando cada semana entre viernes y lunes. Que tengan un buen día, espero haya quedado claro todos estos elementos que venimos abordando, y cualquier cosa ustedes saben que se pueden poner en contacto conmigo, que en la mayor brevedad posible intento dar respuesta. Que tengan un buen día.